tal, amigos de Loto que nos acompañan en esta serie de entrevistas en la segunda temporada? Hoy también es un día increíble porque estamos en compañía de un gran músico, un gran guitarrista que ha formado parte de bandas muy importantes del rock en español, del rock en México, como es FOMI, Real de 14, entre otras. Y a nivel personal, también está haciendo cosas muy importantes de las que nos va a hablar más adelante. Estamos hoy en el estudio de Arturo Waldo. Arturo, muchísimas gracias. Bravo, bravo. Un gusto para mí recibirlos aquí en mi casa, en el centro de la Ciudad de México. Son bienvenidos y un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con esta charla. No tenemos una estructura como tal. Nos vamos sobre una pregunta detonante y de ahí vemos a dónde nos llevan esos comentarios. Comenzamos por la primera pregunta. ¿Quién es Arturo Waldo? Bueno, Arturo Waldo es un músico actualmente de 34 años que nació aquí en la Ciudad de México y pues que inició su carrera allá, formalmente allá en el 2005 con la banda Foamy, una banda que actualmente está activa y sobre todo que es una banda de rock alternativo que ha compuesto varios álbumes conceptuales de rock. Y ya posteriormente, pues Arturo Waldo entra a Real de 14, donde conoce a José Cruz, gran poeta, gran músico, gran maestro, eh, pues en todo Sí, sentido. sí, sí. Y, y Arturo Waldo, pues también es un músico que ha grabado a varias bandas independientes, porque le gusta mucho la música independiente, porque me parece que en esa música, o le parece a Arturo Waldo que en esa música hay mucho corazón, hay mucha valentía también, y artistas genuinos que arriesgan para expresar lo que realmente sienten y piensan. Perfecto. ¿Cómo se despierta en ti la semillita, la inquietud de ser músico? Me comentabas hace unos minutos que desde los 13, 14 años. Pero Sí, ¿qué pasó en ti que agarraste una guitarra o cómo fue tu iniciación? bueno, en mí se despertó esa inquietud a partir de compartir con mis amigos. Rodrigo Prat, quien actualmente es el director musical de Real de 14, y yo íbamos en la misma escuela secundaria y él tocaba el bajo ya desde entonces. Entonces coincidimos en una fiesta, porque además, curiosamente, su novia y la que en entonces era mi novia de la secundaria eran hermanas gemelas. Entonces coincidíamos mucho y cuando asistí a esa fiesta de la secundaria, vi colgada en su pared colgado un bajo eléctrico, rojo, así hermosísimo, y me llamó mucho la atención, y ahí me enteré que él tocaba el bajo. En esa fiesta también había un baterista, un compañero que tocaba la batería, y él fue el que nos propuso que formáramos una banda, a pesar de que yo no tocaba ningún instrumento. Y me convencieron fácilmente de que comenzara a estudiar la guitarra. Yo comencé a estudiar la guitarra en una escuela particular y lo que más me gustó fue compartir en grupo ideas, crear canciones, y eso me entusiasma hasta el día de hoy. Por mucho tiempo no saqué covers ni me entusiasmaba mucho estudiar rolas que ya existían, sino más bien crear mis propias rolas y además crearlas con mis amigos y compartirlas. Entonces esa inquietud ha permanecido desde entonces y es por eso que aún hoy en día pues estoy muy contento de seguir ayudando a la gente con mi experiencia, la experiencia que he tenido de que materialicen su música propia, que está llena de un gran valor, de sus experiencias personales, de sus sentimientos, ideas. Es así como inició todo. De cierta forma lo hiciste un poquito al revés de lo que es como común, ¿no? En muchos músicos que empiezan con los covers para ir agarrando cierta experiencia y ya después de un tiempo
hacen su material propio. Tú lo hiciste un tanto a la inversa, ¿no? Tú empezaste de lleno con tu material, con tus ideas. ¿Y te gusta hacer covers? ¿Los has hecho? Pues ahora me gusta mucho, me he acercado más a la música de otros artistas y me ha gustado mucho tener la oportunidad de comprender cómo estructuran los sonidos esos grandes artistas, que muchos de ellos ya hasta están muertos. Ujú. Ya en el estudio de la música, cuando ingresé a la escuela, pues sí me impresionaba mucho cómo la música se vuelve un canal de comunicación, incluso pues cuando ya esos grandes artistas ya no están con Sí, nosotros. O sea, es un mensaje que se queda impreso incluso en una partitura o en una grabación, o cuando alguna orquesta interpreta alguna gran obra de algún gran maestro de hace siglos. Y me interesa ahora mucho los covers en ese sentido para comunicarme con esa gente con los creadores tan de eso, increíble, ¿no? claramente, sí, exactamente. Sí, ahora me gusta mucho. Y pues sí, por lo que me dices, pues es posible que sea así. Quizá comenzó al revés mi búsqueda, porque pues sí, no era un gran admirador realmente de guitarristas al principio. Me preguntaban mucho eso, que a qué guitarristas admiraba, y pues en realidad valoro que hay muchos músicos, muchos guitarristas muy admirables. No había uno del cual yo fuera el admirador Sí, fan. asiduo, hasta que escuché a Frank Zappa, y más allá de escucharlo y tocar su guitarra y su música, pues leí su historia de vida, Ujú. su biografía, y me pareció admirable, porque pues él es un músico que precisamente también este, experimentaba la música como una vía de autoconocimiento Sí, y sí, de de autoexploración. sí, y además de contacto con la divinidad, aunque él era alguien muy racional, la música para él era una divinidad, era el amor, así decía. Sí, y el que él tocara era su proceso de conexión, ¿no? Exacto, sí. Y eso me parece que es la música. Más allá de tocar la guitarra o el bajo o la batería o incluso la escritura, esa manera en la que nosotros nos absorbemos en el lenguaje creativo y vamos trascendiendo esos conceptos racionales, esas etiquetas que muchas veces llevamos pegadas por mucho tiempo, y nos experimentamos eternos. Aunque somos seres mortales, pues nuestra vida queda impresa en esa música, y esa música no muere. Ujú. Sí, tú te vas, pero tu obra permanece, ¿no? Exactamente. Va más allá de ti. Eh, tú haces versiones de algunas melodías, pero por ahí escuché, no me acuerdo quién, que decía que no le gustaba el término de cover, ¿no? Que preferiría decir que son versiones de la Ujú. música, justamente por lo que tú comentabas, ¿no? De que tú puedes aportarle a esa pieza, pues tu propia esencia, tu propio conocimiento incluso de la misma obra, ¿no? ¿Coincides con eso o tú sí lo ves de una manera diferente, como un cover y ya? No, coincido con lo primero que mencionas. Ahora me llegó a la mente algún comentario que se hace, por ejemplo, de la obra de Bob Dylan, Ujú. que él toca tres acordes, ¿no? Do mayor y re mayor y sol mayor, y en apariencia es lo más fácil, y cualquiera podría tocar esos acordes. Y entre comillas cualquiera, y es real, sí son acordes que fácilmente llegaría a tocar alguien, sin embargo nadie los va a tocar como Bob Como Dylan. él. Ujú. O sea, es algo muy interesante. A nivel a nivel lingüístico, a nivel oral, pues también sucede lo mismo. No es lo mismo escuchar a algún personaje pronunciar la palabra paz que a otro, por ejemplo, o solidaridad, por ejemplo, Ujú. que a un político pronunciar solidaridad, ¿no? Sí. Aunque es la misma palabra y cualquiera en esencia podría pronunciar esa palabra, la carga energética que hay detrás de quien lo está pronunciando es realmente el mensaje, es realmente el suceso. En la música es exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos una serie de sonidos que usamos para configurar piezas musicales. Sin embargo, esas piezas musicales están nutridas de la experiencia del músico, y esa experiencia del músico es irrepetible. O sea, cada uno tiene una huella digital
y que la música manifiesta esa eterna posibilidad de reversionar o mezclar todos esos sonidos para afirmar la vida de quien lo está tocando. O sea, finalmente es eso, la música es una afirmación pues de vida, es afirmación de que ese artista que está tocando está presente, es una presencia, está tocando ese do mayor o ese sol mayor, lo que sea, y que está manifestando que está vivo. Entonces, es una pregunta interesante porque pues sí, los covers a veces pues podrían ser estas representaciones de, pues sí, de piezas musicales que alguien más creó, sin embargo, pues nunca son iguales, ¿no? Nunca se pueden replicar, no se puede replicar de la misma manera que el autor. Sí, porque además el momento de creación es muy diferente para cada persona, ¿no? Aunque sea la Exactamente, misma sí. pieza. Sí, exactamente. Por ejemplo, he escuchado que alguna gente menosprecia mucho las orquestas latinas porque comentan que nunca van a comprender lo que era ser Wagner en el siglo XIX y siendo un alemán y tenía una enfermedad de la piel que le irritaba mucho y entonces Wagner componía todo esto y entonces llegan a criticar, bueno, ¿qué vas a ver la orquesta, no sé, sinfónica de la UNAM de Wagner como para interpretarla de esa manera? Pues sí es algo complejo, ¿no? Porque pues nuestra cultura es otra. Por supuesto, hay magníficos músicos con técnicas magníficas, Sí, de directores de ejecución. Sí, orquesta sí, que sí. tienen la capacidad. Sin embargo, ese dilema filosófico Exacto. que hay detrás pues, del lenguaje, pues, sucede también en las traducciones, ¿no? O sea, mucha gente habla de cómo es posible, si es posible, mejor dicho, traducir o no es posible traducir algo, porque son, pues, son lenguajes diferentes y también pues, propiedades Distintas, distintas, contextos sí, diferentes, ¿no? momentos históricos. Sí, ontologías Sí, sí, diferentes, ¿no? O sí. sea, es una pregunta muy, muy, muy Ay, interesante. y que da para un montón de cosas, ¿no? Exactamente. En esta cuestión del lenguaje, ¿tú qué buscas transmitir con tu música? Bueno, lo que busco transmitir, bueno, más allá de transmitir, es afirmar la vida, afirmar mi vida. Eh, Me comentaba mi amigo José Cruz, que eso es un gran maestro también, ¿no? Eso es propio de los autores. O sea, cuando alguien es un autor es porque tiene la autoridad. Entonces, un autor tiene la autoridad de afirmar su vida en un texto, por ejemplo, y escribes una carta y pones el lugar y la fecha y todo el cuerpo de la carta y al final pones tu nombre, tú eres el autor de esa carta y estás afirmando que todo lo que viene en ese texto, tú lo sientes, lo piensas, lo has escrito. Entonces la música, obviamente es un medio de comunicación que transmite todas esas ideas y que también afirma, en mi caso, pues sí, o sea, no tengo ya un objetivo predefinido de lo que deseo transmitir con mi música, sino afirmar la música en tanto las experiencias de vida que me suceden y quizá después darme cuenta, ya que está escrito, qué es lo que está ocurriendo conmigo y qué es lo que eso podría transmitir. Muchas veces, sobre todo cuando hay este ejercicio creativo que no apela a lo racional, que es mucho más intuitivo, nos convertimos en conductos que a partir de estar en la vida vamos recibiendo pues, emociones, ideas, sentimientos y que se quedan ahí guardados en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente. Y que cuando estamos frente a una hoja de papel y empezamos a escribir sin que la autoridad sea eso racional, sino mucho más la intuición o a tocar, se empieza a revelar todo eso que somos. Y la música en mi caso ha sido esa cuestión, cuando llega una canción o cuando llega un escrito, tengo la oportunidad ahora de darme cuenta de qué es lo De que que tiene me que salir sucedía. de algún modo, ¿no?
Sí, Y después, ajá, de qué estabas pasando, justamente, ¿no? exactamente, sí, claramente, sí, es muy valioso, es una manera de recrearte, ¿no? O sea, creas y te recreas en eso que logras eh, materializar en un texto o en una canción. Y por supuesto está lo otro que pues podrías tener un objetivo claro para componer una canción para una película de terror, por ejemplo. Y Mm. pues entonces tienes un objetivo y también es una dinámica interesante eso, ¿no? ¿Serían procesos diferentes? Sí, son procesos diferentes, claro. O sea, por ejemplo, la catarsis, a veces la música es muy catárquica o la escritura, tienes una gran necesidad por decir algo, no sabes cómo ni qué, sin embargo, aflora en una serie de acordes con tu guitarra o en un texto, y ya después, pues bueno, gracias a eso, esa catarsis, pues ya tienes más claridad. Y pues por otra parte está la técnica que puedes usar a partir de esa catarsis. O sea, tienes una gran catarsis y si sabes 20 acordes, pues bueno, tienes esa técnica racional y mucho más práctica Para para estructurar. estructurar, ¿no? Sabes escribir sonetos, entonces esa catarsis que tienes porque alguien perdió el trabajo, queda con su técnica explicado en un soneto literario, ¿no? O, no sé, hay quien baila increíble, ¿no? Entonces, pues esa catarsis se vuelve una danza o, o un guisado, o sea, que cocina muy chido, ¿no? Entonces, eso me parece importante. A mí eso es lo que me valoro mucho de mi quehacer artístico. En realidad es una herramienta de autoconocimiento muy poderosa, muy potente. La música es un lenguaje, es un metalenguaje. O sea, no trasciende los verbos, los Ujú, ujú. sustantivos, la gramática. Es un lenguaje universal, incluso. O sea, no importa si tienes 10 años o menos, ¿no? 5 años o 90 años, la música siempre está comunicando con nosotros y, y explicándonos el universo. Ok. Me decías hace unos minutos que cuando te preguntaban si tenías algún guitarrista favorito, no, no lo había. ¿Hoy tienes alguno? Ah, sí o no, hoy ya tengo muchísimos guitarristas favoritos. O sea, a ver, me encantan muchos guitarristas ya, o sea, hoy en día, ¿no? Recientemente, pues falleció Jeff Beck, por ejemplo, un Sí. gran guitarrista, con una expresividad, una capacidad de expresarse, muy importante. eh, Y su versatilidad, Su ¿no? versatilidad, sí, De toda hacer una vida cosas. tocando la Sí, qué guitarra, ¿no? O bárbaro. sea, la guitarra era una extensión de su lengua, De de su su voz, cuerpo, de su, incluso. sí, ¿no? Impresionante. Bueno, mismo, José Iglesias, guitarrista de Real de 14, él, Él algunas falleció, veces ¿verdad? Hace falleció, ya sí, algunos ya años. falleció. Y algo que me ocurrió mucho con José Iglesias, un grandísimo artista, Sí. es, tiene que ver con lo que te comenté hace ratito. Cuando comencé a estudiar las rolas de Real de 14 y a repasar todos estos grandes discos que han publicado, eh, se inició una conversación con él, Ujú. o sea, por mi parte, o sea, la música es un lenguaje ¿Tú lo que buscaste? O en tu proceso de repaso? claro, sí, sucede con los libros, o sea, Ujú, puede ser ujú. que nunca conoces ¿Conoces a al autor? Cortázar, pero Sí. puedes hablar con él cuando lo Cuando lo lees o lees. conversas. Sí. Lo mismo me sucede Ok. cuando escucho esos grandes álbumes de Real de 14. Me llamaba muchísimo la atención la manera en la que él se expresaba con la guitarra. Y conforme fui aprendiendo más de él y tocando lo que él aportó melódicamente a Real de 14, pues me daba la sensación de ser alguien muy cercano a mí. Y eso, pues para mí ha sido algo muy chido. Ya después me enteré, por ejemplo, que él era flautista y también, o sea, además de guitarrista. Ujú. Y pues me hizo mucho sentido porque él tocaba la guitarra como si estuviera tocando la flauta, ¿no? Entonces es una, Y es evidente en la música. pues sí, claro, ¿no? Sí, ajá. Yo nunca he escuchado un guitarrista como José Iglesias. O sea,
Yo puedo decir que es de los más grandes guitarristas del rock latino. Tenía una voz propia, Sí. muy genuina, muy auténtica, o sea, es admirable, realmente admirable. Eh, y así como él, pues muchos otros, ¿no? Muchos músicos que desarrollan su voz propia. En realidad he siempre admirado a la gente que tiene una voz propia en lo que sea que hace, ¿no? En tocar su guitarra o en escribir o en lo que sea, en lo que sea. La voz propia es importante, ¿no? Es algo que admiro mucho. Ok, vamos a una pausa y regresamos.